Hola a todos y todas. El tema del día de hoy será la mediación y la conciliación empresarial. Para contextualizar la mediación empresarial, es necesario referenciar a la mediación comercial por todo el respaldo internacional que ésta tiene. Comúnmente, la existencia de los conflictos empresariales se derivan de una actividad comercial, que es el punto del enlace o la generación de alianzas estratégicas internacionales, lo que involucra entonces el cumplimiento de compromisos específicos y ello impacta en una actividad organizativa que va a traer como consecuencia un desarrollo de un servicio o de un producto. Por lo que si esta última se ve afectada, redundará entonces en su imagen corporativa, en su productividad, en su liderazgo, pero principalmente en su competitividad. Sabemos entonces que tenemos que definir en una primera instancia a la mediación comercial. Esta mediación comercial se define derivado de la tipología del conflicto, pero ya está unificada a nivel internacional, tratándose de que se rige a través de principios internacionales establecidos en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, que trata sobre la mediación comercial internacional y acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. Esto es una ley novísima del 2018 que vino a modificar la misma ley, pero que antes se denominaba de conciliación comercial. Tratándose entonces esto de mediación empresarial, porque igualmente aplica la tipología contractual, atendiendo los conflictos que surgen en una empresa en cuanto a su operatividad. El concepto de mediación comercial se unificó en la ley modelo. Pasa de conciliación a mediación. Establece en su artículo primero que la presente ley será aplicable a la mediación comercial internacional y a los acuerdos de transacción internacionales. En su fracción segunda, señala que los efectos de la presente ley determina o genera el término mediador, podrá hacer referencia a un único mediador o en su caso a dos o más mediadores, lo que da entonces la posibilidad de la comediación. A los efectos de esta ley se entenderá por mediación todo procedimiento, ya sea que se designe con el término de mediación, conciliación u otro de sentido equivalente, en el que las partes solicitan un tercero, al mediador, que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso o de una controversia derivada de una relación comercial u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. El mediador no estará facultado para imponer a las partes una solución de controversias. Esto pues ha generado un impacto real en la unificación de estos conceptos. Al preparar la ley modelo, la comisión decidió utilizar el término mediación, un término que consideramos afortunado y que va con la tendencia mundial. ¿Por qué? Porque se adapta al uso que efectivamente se hace de estos términos en la práctica, con la expectativa de que el cambio facilite la promoción de la ley modelo y aumente su visibilidad, y no solamente aumente su visibilidad, sino que tiene que ver con la aceptación que se da del concepto en otros países, en los países que la ratifican o en aquellos que se van a adherir a esta ley modelo. Este cambio de la terminología tiene consecuencias de fondo y obviamente atiende a lo que es el modelo Harvard. Ahora bien, vamos a ver que el término empresarial, como decimos, se derivaba del término comercial. El término comercial debe interpretarse en un sentido amplio para que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. Las relaciones de carácter comercial comprenden, entre otras, las siguientes operaciones. A título de ejemplo, cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdos de distribución, representación, mandato comercial, factoraje, el famoso factoring, arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra, leasing, construcción de obras de consultoría, ingeniería, concesiones de licencia, inversión, financiación,
En cuanto a la banca, seguros, acuerdos de explotación o concesiones en empresa conjunta, así como otras formas de cooperación industrial, comercial y transporte de mercancías, pasajeros por vías aéreas, marítimas, férrea o por carretera. Cuando observamos esta cantidad de posibilidades para poder ejercer la mediación empresarial, pues podemos darnos cuenta del gran ámbito de desarrollo profesional que los mediadores empresariales podemos tener, y basado obviamente de una práctica común que es el comercio, derivado de ese comercio de servicios, de mercancías. Sabemos que la mediación es un procedimiento en donde un tercero ayuda a resolver un conflicto. También es entendida como una negociación asistida, sustentada en que el mediador es un experto en el tema del conflicto y un representante de la realidad que se basa en técnicas de negociación y en técnicas de comunicación. Es de ahí en donde nosotros lo correlacionamos este tipo de mediación con el modelo Harvard, ¿sí? Que son, a fin de cuentas, técnicas de comunicación asertiva, como lo acabo de mencionar en el ejemplo. Haciendo alusión específica a la mediación empresarial, las empresas actualmente representan una de las principales fuentes de productividad económica del país o de los países. ¿Por qué? Porque generan empleos y recursos evolutivos. En México, es importante destacar que la mayoría de las empresas son familiares, por lo que su evolución productiva es lenta, derivado de sus vínculos consanguíneos. La mediación es entonces una opción real para que esa empresa pueda afrontar retos de profesionalización, resolviendo los conflictos familiares que impactan en esas empresas. Entonces aquí surge una pregunta: ¿estamos hablando de mediación familiar o de mediación empresarial? Cuando hablamos de empresas de familia, son todas aquellas que se consideran cuando la propiedad y dirección están concentradas dentro de una unidad familiar y los miembros de este grupo se esfuerzan para lograr mantener y aumentar las relaciones intraorganizacionales. ¿Basadas en qué? En esas relaciones familiares. México es el quinto país en el mundo con más empresas familiares, y estas empresas representan el 90% del Producto Interno Bruto del país. Se estima que el 90% de las empresas de México son familiares. De los más de 3 millones de negocios en este país que están manejados por familias, el 57% tienen menos de 5 años, y algunas de ellas solo sobreviven 2 años. Derivado de que, pues si analizamos algunos de los conflictos en las empresas familiares, podemos ver los más comunes son los límites entre empresa y familia, que no son claros y respetados. Las tensiones familiares se trasladan a la empresa, el ambiente laboral se vuelve hostil, genera problemas en el ámbito personal, en la dinámica familiar y en el entorno profesional. Se afecta la competitividad y la armonía con los demás miembros integrantes de la empresa. Entonces, cuando nos enfrentamos como mediadores a estos retos, pues es importante delimitar o tener la capacidad de poder estar tanto en una mediación familiar como en una mediación empresarial. De esto surge todo un escenario en relación a las ventajas y desventajas que tiene una empresa familiar, que es uno de los retos que debe de enfrentar el mediador cuando surge el conflicto. Las ventajas de una empresa familiar es que hay un compromiso, hay un conocimiento existente, por lo tanto la curva de aprendizaje se minimiza, flexibilidad en el trabajo, tiempo y dinero, hay una planeación a largo plazo, hay una cultura familiar estable, hay rigidez en la toma de decisiones, hay confiabilidad y sobre todo lo que viene a marcar el orgullo de la familia como dueña de la empresa. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, esa misma rigidez, los desafíos comerciales cuando hablamos de la modernización, la transición, los tipos de capitales, cuando vemos los temas de sucesión, los conflictos emocionales, el liderazgo como tal se convierte también en un conflicto, la legitimidad de quién es el que debe de estar como líder, o en su caso la capacitación y la misma adaptación. Entonces,
Estos dos escenarios nos vienen a plantear el reto que debe de enfrentar el mediador empresarial. Pero también estamos hablando que muchos de los casos son conflictos que la familia lleva a la empresa. Por eso hablábamos del marcar límites de manera puntual. Otros problemas que se presentan dentro de una empresa, más allá del conflicto familiar, pues es el incumplimiento de proveedores, reclamaciones de clientes, incumplimiento de pago de los clientes, demandas de trabajadores, multas fiscales, afectación al patrimonio personal o de la empresa, problemas relacionados con el uso de marcas y patentes, multas por gestión inadecuada de los datos de los clientes. Entonces, si observamos las características del conflicto, sobre todo en esto que es dinámico, impreciso, inestable, complejo, bueno, pues entonces hace que el punto de mediar o de la mediación, cuando hablamos de la empresa, pues se distribuye en 4 grandes sectores. En la organización, como tal, que hablamos de las personas responsables de la toma de decisiones. Cuando hablamos de productos y servicios, pues podemos orientarlo a la mediación comercial. Pero luego vemos los conflictos familiares, que es mediación laboral, o los empleados, es mediación laboral. Entonces, resulta que los conflictos de la empresa se distribuyen en 4 tipos de mediación: mediación empresarial, comercial, familiar y laboral. Sin embargo, todo ellos se viene a sumar al contexto de lo que es la gestión y transformación del conflicto. Es por ello la importancia y trascendencia del mediador, del conciliador, que puede tener para garantizar la correcta evolución de la empresa. Con esto termino el día de hoy y los invito a que difundan esta grabación en sus redes sociales, con sus contactos. Dale like, dale me gusta. Ayúdame a crear una cultura de uso de la mediación. Constituyámonos como agentes de cambio, como agentes de paz. A propósito de la mediación y la conciliación empresarial. Hasta la próxima.